Perfecto. Está acá. Bueno, bienvenidos a todos a esta conferencia. Es mi primera vez en Chile, así que soy de Argentina. Bueno, bienvenidos a esta charla que es Messaging in Azure. Un poco sobre mí. Mi nombre es David Reboledo, soy de Rosario, Argentina. Más que nada vengo trabajando con tecnologías Microsoft casi toda mi carrera. Particularmente el background de desarrollador web, como muchos que empezaron, pero hace mucho ya dedicándome más que nada a arquitectura y a tecnologías cloud. Soy contribuidor de Azure en el open source de Microsoft directamente y tengo algunas librerías publicadas y contribuyen a una de las librerías oficiales de Microsoft. Sí, ahora acá no se llega a ver mucho foto de... Entonces, vamos a empezar. ¿De qué se trata esta charla, no? Messaging in Azure. ¿Qué será? Es una buena pregunta que imagino que muchos se harán cuando hayan visto el título. Y quizás algunos se imaginan, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver cómo construir un WhatsApp, un Facebook Messenger o algo así. Y en realidad Messaging no es eso, pero no es tan diferente, ¿sí? En realidad vamos a ver cómo construir algo así, en realidad no, más a bajo nivel. Esto se trata más que nada de componentes comunicándose con componentes en lugar de hacer un chat directamente, ¿no? Como definición podemos decir que messaging, o como tecnología en sí, bueno, Azure tiene una implementación particular, son componentes que están comunicados asincrónicamente. ¿Sí? Y la idea de esta charla es, bueno, decir de qué se trata de eso, ¿no es cierto? ¿Qué es esa definición, ¿no? Y cómo la implementamos? Azure provee un montón de recursos para poder, ¿no es cierto?, atacar algunas de las problemáticas que vamos a ver hoy y mucho más. No vamos a poder, obviamente, en esta sesión ver todos ellos, pero hay un ecosistema muy grande de Azure para justamente atacar estos problemas. ¿Y qué industrias utilizan messaging o esta tecnología? Bueno, lo van a encontrar implementado en muchísimas industrias. Las empresas financieras o todas las industrias que utilizan servicios financieros utilizan un montón esta tecnología. Ya vamos a ver por qué. Telecomunicaciones, IoT, gobierno, medicina. Se basan mucho en lo que vamos a ver hoy y bueno, la problemática de fondo. Vamos a ver por qué. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, que nos vamos como messaging, ¿no es cierto?, en Azure. Podemos utilizarlo para procesamiento, ¿no es cierto?, en orden, para hacer workflows, para integrar sistemas, para algo muy importante que vamos a ver que es trabajo en background y, por ejemplo, para manejar consistencia eventual entre sistemas. Y antes de empezar un poco sobre messaging en sí, vamos a hacer una distinción entre dos conceptos que tiene más que nada la tecnología sobre qué es un evento y un mensaje. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a entender un poco qué es algunos recursos que son. Un mensaje, podemos decir que es ¿no es cierto?, un mensaje que hace un componente, ¿sí?, que publica un componente y da la información y espera que el otro lado alguien lo maneje. ¿Qué quiere decir esto? Que el publisher que va a publicar un mensaje ya vamos a ver de qué se trata, está esperando que el otro lado alguien haga algo y da la información para que, ¿no es cierto?, del otro lado alguien procese ese mensaje. Y la diferencia con un evento es en realidad que informa el cambio o la condición, ¿cierto?, de estado de un componente. Y si bien, ¿no es cierto?, es un mensaje y muchas veces hay discordancia entre tecnologías, si diferenciarlos o no, pero la diferencia puntual en la documentación de Microsoft y en muchos lados donde van a leer es que en un evento, un publisher dispara un evento y en realidad ¿no es cierto?, no espera que alguien lo maneje. Alguien puede hacer algo con ese evento, seguro, pero no espera, no depende el resultado final del mensaje en sí, que el otro lado, ¿no es cierto?, alguien lo maneje. Entonces, muchas veces este concepto de mensajes, eventos, a veces parece confuso. ¿Qué estoy mandando? ¿Un mensaje, un evento? Pero todo se trata de semántica, al fin y al cabo. Fíjense que un mensaje es procesar una orden, crear un cliente. Y un evento puede ser, por ejemplo, notificar que una orden fue creada, que un cliente fue creado. Entonces ahí se entiende un poco cómo, si yo, ¿no es cierto?, obviamente envío un mensaje para procesar una orden
y nadie hace nada con ese mensaje, algo queda mal en el sistema, ¿no? Hay algo que no se procesó correctamente. Por el contrario, si yo proceso una orden y tiro un evento de que una orden fue procesada, nadie podría hacer nada, o sea, el publisher no espera que haga alguien algo con esa información y el sistema puede seguir funcionando normalmente. Alguien puede hacer algo, obviamente, pero el publisher por lo menos no está esperando o el sistema no depende de eso. Entonces podemos concluir que mensajes son, ¿no es cierto?, contratos, transferencia de valor, son intentos de hacer una operación, ¿no?, entre componentes. Y un evento son hechos. Es un contexto, es historia, es orden de cómo fueron procesados, cómo fueron cambiados el estado entre algunos componentes de nuestra plataforma, ¿no? Entonces podemos ver un gráfico, por ejemplo, que, bueno, acá componentes enviándose mensajes uno entre otros y, por ejemplo, alguien disparando un evento y no sabe quién por ahí lo puede agarrar o si hay alguien, ¿no? Entonces, vamos a ver particularmente hoy dos implementaciones de mensajes que son background services y cómo, bueno, desacoplar componentes con mensajería. Y background services, bueno, lo pueden encontrar en algunos lados como deferral execution también, es simplemente un cambio de mentalidad de cómo nosotros hacemos nuestra aplicación y cómo programamos. Es pensar 100% asincrónico, o por lo menos en donde sabemos que puede haber puntos de vulnerabilidad en el sistema. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Y para eso, antes de ir en detalle, ¿no es cierto?, a la implementación, vamos a tirar una analogía del mundo real. ¿Cómo se imagina, ¿no es cierto?, que las cartas comenzaron a ser enviadas, ¿no?, remontándonos a antes que existiera la computadora? ¿Sí? Yo imagino que un cartero iba, ¿no es cierto?, iba casa por casa tomando las cartas y las iba repartiendo, ¿no es cierto?, a su destinatario en los lugares donde necesitaba ir. Y, ¿no es cierto?, imagino que surgió como algo así, ¿no? Un cartero, una persona física que iba al lugar, recogía las cartas y la distribuía donde tenía que ir. Ahora, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, si ese cartero, por ejemplo, está enfermo? O si ese cartero fue a buscar una carta y de repente, mientras estaba yendo al otro lugar, alguien de la casa al lado donde fue recién a buscar necesita enviar otra carta. ¿Sí? Se vuelve un poco, ¿no es cierto?, no eficiente ese mecanismo. Y sí, bueno, si el cartero un día falta o llega tarde y él tenía que mandar una carta, en definitiva se empieza a desestabilizar el sistema de cómo funciona. Entonces fíjense que el humano pensó una solución de esto que llamamos asincrónico. Y con asincrónico no me refiero a asincrónico a nivel de código, ¿no?, a nivel de task, es otra cosa. Me refiero a asincrónico a nivel de componentes, ¿sí?, de subcomponentes que interactúan en nuestra plataforma. Fíjense cómo el humano pensó una forma, ¿sí?, en las casillas de correo en el cual las personas pudieran directamente ir a entregar ese mensaje, que era algo que necesitaban, ¿no es cierto?, exponer a otro destinatario, y no le interesaba si del otro lado el cartero estaba disponible, si estaba enfermo, si había pasado, ¿no es cierto? Directamente iban y lo dejaban y se despreocupaban, ¿sí?, volvían a su casa. En algún momento, y ahí volvemos al mensaje, yo espero que alguien, ¿no es cierto?, haga algo con mi carta, no que quede olvidada, pero yo la dejo, ¿no es cierto?, y me olvido, ¿no? Alguien por atrás va a venir y va a recoger todas las cartas y las va a enviar. Entonces, el mecanismo se vuelve un poco más eficiente, ¿no? Fíjense entonces cómo estas soluciones no solamente son a nivel informático, podemos encontrar muchas analogías en el mundo real en el cual el procesamiento asincrónico nos va a ayudar mucho. Y básicamente esto es literalmente, fíjense, una implementación de, por ejemplo, un carrito de compras, una página de un portal, en el cual tenemos un endpoint, un web services normal, que nosotros, por ejemplo, procesamos una orden. Y dentro de esa orden tenemos que ir a diferentes subcomponentes de la aplicación, porque tenemos que realizar diferente lógica. Por ejemplo, cambiar el inventario, distribuir ¿no es cierto?, la empresa que va a distribuir el paquete y las demás cosas que tenemos que hacer. Ahora, fíjense todo el tiempo entre, ¿no es cierto?, que yo voy llamando a distintos componentes, todo ese espacio gris en el medio, termina siendo un tiempo ocioso. Termina siendo un tiempo ocioso de la infraestructura, ¿no? O sea, yo me estoy privando de, en ese momento, poder resolver otras solicitudes de orden. Entonces, fíjense cómo, implementando asincronía, ¿no es cierto?, a nivel de infraestructura, ni con mensajería, podemos simplemente procesar una orden, enviar un mensaje de que quiero procesar una orden y automáticamente devolverle la respuesta al cliente.
Y con la misma infraestructura yo puedo, por ejemplo, manejar mucho más cantidad de recursos, porque saco ese tiempo ocioso del medio. Y para esto hay una implementación muy fácil, que son las colas. Este concepto que seguramente todos vieron en la universidad, muy simple, que es básicamente como la casilla de buzón de los carteros. Es un lugar, una queue, ¿no es cierto?, donde voy a depositar los mensajes, voy a depositar una intención de algo que tengo que ejecutar. Y no me importa quién, pero sí estoy esperando que alguien del otro lado lo agarre y lo procese, ¿no? Es en definitiva el mismo concepto llevado a una tecnología. Y esto nos va a ayudar muchísimo, no solamente vamos a ver por el tema de la eficiencia de los recursos, sino porque además vamos a poder desacoplar mejor los componentes. ¿Cuál es la manera básica, ¿no es cierto?, que nosotros empezamos a interactuar un sistema con otro? Por lo general lo hacemos a través de web services, ¿no? De un endpoint. Tengo que expresar una orden y tengo otro web service, otra aplicación que maneja el inventario. Voy y le disparo otro request a esa y estoy esperando, ¿no es cierto?, que me responda. Eso sería, ¿no es cierto?, la implementación natural o normal, ¿no es cierto?, que mucha gente haría. Y los webhooks, la verdad que son muy buenos, o sea, no tienen nada de malo, pero imagínense ahora una infraestructura, una plataforma que maneja todo, ¿no es cierto?, un core de una empresa gigante y empieza a tener cada vez más y cada vez más componentes, cada vez más subsistemas. Empezar a tirar webhook y endpoints de un lado a otro va a terminar generando una arquitectura espagueti en el cual saco un componente, ¿no es cierto?, de todo ese ecosistema y se me desestabiliza todo, ¿no? En Argentina, no sé cómo será acá, pero en Argentina muchas veces pasa eso con los sistemas de facturación, que muchos dependen de cosas como AFIP o Web Services, que está caído eso y de repente todas las plataformas mueren porque está caído alguien externo, ¿no es cierto? Y la plataforma del otro lado no puede, ¿no es cierto?, manejar esa resiliencia. ¿Por qué? Porque directamente depende de un webhook o un Web Services, que si el otro está caído ya no puedo hacer nada, ¿no? Y pierdo todo. Entonces, los beneficios que nos va a traer un poco esta implementación de queues y esta implementación de, en lugar de, ¿no es cierto?, de conectar directamente subcomponentes, hacerlos a través, ¿no es cierto?, de procesos asincrónicos, a través de una queue, por ejemplo, va a ser justamente desacoplar mejor los componentes. Yo quiero procesar una orden, por ejemplo, ¿no? Tengo que generar una factura. En lugar de ir y directamente pegarle a un web services a una URL AFIP, por ejemplo, como pasaría en Argentina, directamente voy y dejo esa intención en una queue, dejo un mensaje y listo. A mí ya, ¿no es cierto?, para el sistema, el componente que está haciendo esa intención se despreocupa, así como las personas en la vida real van y dejan la carta, el mensaje y ya está. Del otro lado alguien va a intentar, ¿no es cierto?, procesarlo, obviamente, ir alguna vez contra AFIP, pero, ¿no es cierto?, del otro lado, si falla, ¿no es cierto?, yo puedo volver a reintentar, porque en definitiva tengo un mensaje de una queue, ¿no? O sea, no necesito esa dependencia directa de dos componentes vivos al mismo tiempo, que es lo que nos pasa con los webhooks, ¿sí? Y esto justamente, gracias a eso, es por lo cual aumenta mucho la resiliencia de nuestras aplicaciones. ¿Por qué? Porque como publicador de mensajes, concretamente el ejemplo, ¿no es cierto?, que queramos generar una factura y nosotros enviemos la intención de generar esas facturas, no necesitamos que del otro lado el proceso o la aplicación que está agarrando esos mensajes para realmente ir contra el X web services o el X componente que necesite, esté vivo, o sea, o esté activo. Yo simplemente, como el publisher, digamos que nuestro publisher es una aplicación web que, ¿cierto?, el usuario va y agarra un carrito de compras y genera, ¿no es cierto?, una compra, solamente necesita tener, ¿no es cierto?, enviar un mensaje a una queue y listo. No importa si al otro lado incluso el proceso que va a procesar esos mensajes está activo. Entonces, aumenta mucho la resiliencia de nuestra aplicación porque incluso que se caiga otro subcomponente de la plataforma o del ecosistema, ¿no es cierto?, mi aplicación publisher o donde el usuario interactúa y empieza a generar compras, sigue vivo y sigue funcionando. O sea, no se cae el negocio, no hay pérdidas. También nos va a ayudar en la escalabilidad por la demanda. Porque imagínense que ustedes hicieran una aplicación de un e-commerce y realmente no pensaban que iba a ser famoso o no pensaban que de repente iba a explotar y iban a tener 1 millón de compras. ¿Y qué pasa? Si nosotros tuviéramos componentes uno tras otro, digamos que no se cae, ¿no es cierto?, no hay nada caído, pero la infraestructura no está preparada o no habíamos pensado un autoescalado automático
o el escalado que habíamos pensado no es suficientemente agresivo. Entonces, de repente se hizo famosa nuestra aplicación, entraron 1 millón de usuarios y la aplicación colapsó. ¿Sí? 40 veces pasó en la historia de las plataformas. Entonces, fíjense que este procesamiento asincrónico también nos va a ayudar en eso, porque simplemente para el publisher o para el portal de compra, en este caso, es simplemente dejar un mensaje en una queue. Entonces, realmente voy a aprovechar mucho más los recursos y no voy a tener todo ese procesamiento pesado de generar una orden. Yo voy a poder manejar mucho más demanda, ¿no es cierto?, del otro lado, del que realmente quiera hacer esa intención, y no importa que del otro lado, ¿no es cierto?, yo no generé el escalado de la aplicación que va a procesar esos mensajes, no importa, pero por lo menos no se va a caer. Entonces, yo puedo tener ¿no es cierto?, una demanda muy dispar entre el publisher y por lo menos, si bien obviamente se va a procesar un poco más lento si no tiene escalabilidad, pero por lo menos mi aplicación sigue viva, no hay nada inestable y no se cayó nada. La aplicación sigue funcionando, por lo menos el cliente sigue comprando y bueno, se procesará más lento o veré cómo, ¿no es cierto?, autoescalar eso, pero en definitiva el negocio no pierde plata, el negocio no tiene la aplicación caída, la marca sigue feliz. Y todo esto que estuvimos hablando parecerá, ¿no es cierto?, bueno, yo hoy en día me dicen de hacer una aplicación e-commerce y tengo que hacer, digamos, una ASP.NET Core en C# o en ASP.NET, y yo por lo general voy a querer hacer un endpoint, un web services, y ir entre capas de código a hacer lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Yo estoy feliz con eso. ¿Por qué todo esto que hablamos, ¿no es cierto?, cuán difícil sería implementarlo, ¿no? Y la realidad es que no es muy difícil. No sé si llega a ver el código. ¿Se llega a ver bien? ¿Más o menos? Bueno, no sé si le puedo hacer acá. Zoom. Fíjense, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un controlador en el cual un endpoint que genera una factura. Y solamente a modo de emular, ¿no es cierto?, un proceso, tenemos un método que se llama, que va a ejecutar un proceso pesado, por así decirlo, solamente está haciendo tiempo, pero emularía, ¿no es cierto?, de ir a distintos componentes internamente del código a generar, ¿no es cierto?, el envío, a generar lo que tenga que hacer en nuestro negocio. Y tarda mucho, ¿no es cierto? Entonces, yo me estoy privando, ¿no es cierto?, de poder atender otras solicitudes de generación de factura. Y aún más, ¿qué pasa si algo en el medio falla de ese código? El cliente va a recibir un mensaje de error y tiene que volver a apretar clic en comprar, ¿no? Sí, si yo no controlé nada, falla algo ahí y el cliente va a ver, está bien, sí, podemos manejar ese error, pero tiene que volver a comprar porque no dejé guardado en ningún lado esa intención. Entonces, es simplemente, llega a ver, es cambiar nuestro endpoint, que en lugar de llamar a ese método grande que nosotros procesamos todos, simplemente enviemos un mensaje, una queue, nada más. Tenemos esa información ¿no es cierto?, que es la información necesaria para procesar ese método, que es el mensaje, lo generamos en un mensaje y lo enviamos en una queue, en este caso de Service Bus. Fíjense, ahora es simplemente con un connection string, una queue, un nombre. Ahora vamos a hablar un poco más de los recursos en sí. Y enviamos ese mensaje a una queue y listo. Nosotros le damos al cliente y en lugar de anteriormente, no sé si llegaron a ver, que le decíamos su factura fue generada a tal número, ahora le decimos su factura está siendo procesada y damos un número de referencia, por ejemplo. Y ya está. Y esto es automático para el cliente porque no tenemos ningún proceso pesado. Simplemente depositar un mensaje en una queue y le devolvemos al cliente y es cambiar, ¿no es cierto?, ese mindset de ese procesamiento, ¿no es cierto?, todo de un proceso a otro en hacerlo asincrónico. Y, por ejemplo, nosotros podemos tener un web shop, una aplicación, un worker o un function directamente como una manera fácil de estar escuchando mensajes en una queue y simplemente de eso llamar a nuestro método pesado. Y fíjense que no cambié mucho de la aplicación. El mismo método, obviamente se podría mejorar, a modo de ejemplo, simplemente es lo que estaba haciendo, en lugar de llamarlo directamente de donde estoy iniciando el mensaje, lo hago, ¿no es cierto?, desde otro componente desacoplado. Y yo, el publisher, lo único que hace es procesar mensajes y enviar una queue. Y del otro lado, yo estoy escuchando esos mensajes y estoy llamando al mismo método que va a procesar la factura. Y una vez procesada, ahí le puedo ir a notificar al cliente su factura fue procesada, ¿no? ¿Cuántos de los que usan Azure se dan cuenta que es el modo de cómo funciona Azure, por ejemplo, ¿no? Azure, cuando crea un recurso, no me va a decir, si yo creo una máquina virtual, por ejemplo, que a veces tarda 5 minutos,
y no va a estar ¿no es cierto?, un spinning en la pantalla esperando, ¿no es cierto?, que ese recurso se termine de crear. Me va a decir, su recurso está siendo creado. Y mientras yo sigo usando la aplicación, y eso por atrás es otro componente que va a agarrar esa intención, o sea, es el mismo mecanismo, y va a generar, ¿no es cierto?, ese recurso, y luego me va a avisar, bueno, ya está, tu recurso está generado, lo hice por atrás. Y esto va a traer muchísimos beneficios. No solamente porque con la misma aplicación que yo tenía de entrada, ¿no es cierto?, a mi ecosistema, voy a poder manejar más, ¿no es cierto?, solicitudes de órdenes, sino que además si algo falla en el medio, cuando yo estaba manejando el mensaje, por acá, yo simplemente tengo que volver a reprocesar el mensaje. Si algo falló, no pierdo la intención del usuario. No tengo que decirle al usuario, andá y elegí los productos de vuelta o hacer clic en comprar de vuelta para reprocesarlo. Es simplemente volver a leer ese mensaje de la queue y reprocesarlo. Ya está. Yo tengo la intención guardada en algún lado. Entonces, fíjense qué fácil podríamos hacer algo que de repente algo se rompió en el código del componente que estaba procesando mensaje del otro lado. Algo tenía un bug, se falló. Y tengo, ¿no es cierto?, 1000 órdenes de compras que no pudieron ser procesadas porque había un bug en el código. La aplicación portal sigue funcionando perfecto porque lo único que hacía era enviar solicitudes de órdenes, pero no están pudiendo terminarse. Voy, arreglo el issue, arreglo el bug y listo. Ahora, todas esas 1000 mensajes, 1000 solicitudes de órdenes que estaban pendientes de ser procesadas, simplemente la tengo que volver a leer con, ¿no es cierto?, con el código arreglado y ya está. Y no perdí incluso lo que quería hacer el usuario. Por lo cual, no solamente aumenta mucho la disponibilidad de los recursos, sino también aumenta mucho la resiliencia de nuestra plataforma, ¿sí? Porque yo guardé esa intención y la desacoplé de realmente el que tenía el publisher que ejecutaba, ¿no es cierto?, esa acción. Es simplemente eso, ¿no? Entonces, eso es la parte de messaging. Particularmente, ¿qué podemos encontrar en Azure como plataforma o como recurso para poder implementar cosas como estas? Algo que se llama Service Bus, que es básicamente todo, ¿no es cierto?, lo que se le pueda ocurrir de que necesiten de mensajería a nivel empresarial. Porque hasta ahora lo que vimos son queues normales, ¿no? O sea, yo directamente meto un mensaje y en algún lado lo leo. O sea, esos background services es la manera más simple de hacer, de usar messaging. Pero muchas veces vamos a necesitar, por ejemplo, transacciones, que los mensajes se ejecuten ordenados. Escenario en el cual yo envío un mensaje y no necesito solamente que un componente del otro lado lo lea, sino que necesito que tengo N componentes y cada uno tiene que funcionar desacoplado. O sea, escenarios de pub sub básicos, ¿no? Entonces, Service Bus me va a resolver todos los problemas que tiene la mensajería a nivel empresarial, que es una tecnología, ¿no es cierto?, que no es, o sea, messaging como sí no es nuevo, viene de años y años de patrones y de prácticas, y Service Bus básicamente nos va a resolver la mayoría de todas ellas. Un gráfico, bueno, acá no se va a notar mucho, a esta altura, pero esto para contarles que en definitiva messaging tiene muchos problemas conocidos en toda la historia de esa tecnología. Por ejemplo, como les contaba, ¿no es cierto?, tengo que enviar un mensaje y el tamaño, ¿no es cierto?, del mensaje es demasiado grande para el mensaje en sí. Y hay un patrón para eso y una forma de implementar algo así. O tengo que ejecutar mensajes que se tienen que ejecutar sí o sí en orden y que el segundo no se puede ejecutar si el primero se ejecutó. Y todas esas cosas. Ya hay, ¿no es cierto?, mecanismos y patrones muy robustos para resolver esos problemas. Y Service Bus lo trae, ¿no es cierto?, ya implementado para nosotros. En Service Bus vamos a encontrar dos cosas básicamente. Vamos a encontrar queues, ¿sí?, que son colas básicas, y vamos a encontrar topics, que nos va a cubrir los escenarios, ¿no es cierto?, de PubSub, en el cual necesitemos varios, ¿no es cierto?, componentes del otro lado para escuchar esos mensajes. Fíjense, en topic la diferencia con una queue simple es que vamos a tener obviamente un publisher, un sender que va a enviar ese mensaje. Y del otro lado puedo tener NReceiver o NSubscription, como se llama en el Service Bus, que pueden procesar esos mensajes de manera, ¿no es cierto?, indiferente. Entonces, yo, por ejemplo, no tengo una encadenación, como habíamos visto, que primero se ejecutar uno, después el otro, sino que son tres procesos indiferentes.
Uno puede fallar, el otro sigue su curso y termina. Entonces, directamente creo una topic, envío un mensaje de una solicitud a una factura y tengo 3 subcomponentes que cada uno maneja ese mensaje de manera individual. Para uno se terminó de procesar y para el otro está esperando ahí a procesarse porque hay un error o porque hay muchas solicitudes, ¿no es cierto?, en el medio. También Service Bus nos va a dar algo muy, muy potente, que son la implementación de sesiones. ¿Y qué es una sesión en Service Bus? Imagínense el escenario en el cual ustedes necesiten procesamiento de mensajes en orden. ¿Por qué? Porque si utilizamos una cola normal o tanto sea de Service Bus, hay otras tecnologías como de Storage Account Queues también en Azure. Azure no nos va a asegurar el orden de esos mensajes y simplemente va a distribuir mensajes, porque está diseñado para eso. Pero imagínense que ahora están usando esta implementación tan linda que vimos hoy de mensajería, por ejemplo, para procesar valores de compra y venta de stock de un producto, ¿no es cierto?, en mercado de valores. Tanto no le va a servir eso, ¿no es cierto? Obviamente van a tomar todos los beneficios del asincronismo, pero que un mensaje, que un valor se procese antes que el otro, o que el primero falle y el segundo se procese, es un problema. ¿Por qué? Porque va a afectar, ¿no es cierto?, la variación de precios, que es algo muy importante en ese escenario, ¿no? O sea, ahí realmente me importa el orden y me importa grabar que un precio, ¿no es cierto?, estaba antes que otro. Si no, obviamente el resultado final va a ser afectado. Entonces, sesiones en Service Bus nos va a ayudar en ese escenario en el cual simplemente va a particionar una queue para que por cada partición, que es simplemente con un string, que es Session ID, que yo lo defino como quiera, simplemente va a subdividir esa queue y la va a particionar para que dentro de cada partición o de cada sesión los mensajes se envíen ordenados y se procesen en orden y que no pueda procesar el segundo si el primero no fue procesado. Entonces nos va a solucionar ese problema. Y para nosotros es simplemente la misma implementación de queues que veníamos haciendo, simplemente decir, ok, voy a usar sesiones y voy a usar tal Session ID y nada más. Y no solamente eso que me va a asegurar el orden, sino que además, al ser particionado, imagínense que cada una de estas particiones, cada una de estas sesiones es un producto de market, como hemos hablado. Ahora, ¿qué pasa si un producto de repente se operó 1.000.000 de veces y tienen 1.000.000 de mensajes esperando en la primera sesión, en la primer subqueue, por así decirlo? Y de repente de otro producto que se opera de vez en cuando, viene una operación. A ustedes no les interesaría, imagino, que esperen que se procese el 1.000.000 de mensajes del otro producto y luego de todo eso, ¿no es cierto?, porque viene último, se procese el último producto. Porque el usuario final va a estar esperando en la pantalla mucho tiempo hasta realmente ver la información cerca de tiempo real o algo así. Entonces, al estar particionado también va a asegurar que ¿no es cierto?, para cada sesión funcione de manera, ¿no es cierto?, aislada, que si yo tengo encolado 1.000.000 de mensajes en una sesión y de repente hay otro en una sesión aparte, vaya directo y se procese, ¿no? No va a esperar a la otra sesión. También Service Bus nos va a proponer un montón de configuraciones a nivel de queues y a nivel topics para, por ejemplo, filtrar y tomar acciones y redireccionar mensajes en una queue. Por ejemplo, una vez terminado de enviar a una queue que la llamaba, ¿no es cierto?, inventario, una vez terminado, auto-redireccionarlo a otra queue que está esperando tu proceso. O, por ejemplo, estoy escuchando todos los emails que entran en todas las casillas de la empresa y quiero filtrarlos realmente, o sea, aquí tengo un proceso asincrónico que está escuchando solamente los emails que son de prioridad alta, por ejemplo. Entonces, hago el filtro a nivel de infraestructura, digo, ok, a esta queue solamente redireccionarle los mensajes si, por ejemplo, la prioridad es alta. Y entonces eso va a funcionar obviamente mucho más rápido porque va a estar a nivel de infraestructura, no a nivel de código. Y fíjense, con simplemente una configuración ya tengo, ¿no es cierto?, uno de esos componentes que está procesando mensajes del otro lado y que siempre le va a llegar, obviamente, lo que tiene que procesar, ¿no? O sea, yo estoy escuchándome todos los emails y empiezo a redistribuir, a filtrar y a hacer workflow, ¿no es cierto?, de encadenamiento de mensajes. O sea, lo puedo llevar, si volvemos un poco más atrás, a este método que hacía varias operaciones a nivel de servicios, ya llamaba a una clase a otra para inventario, stock, facturación, etcétera, para procesar una compra. Puedo incluso llevarlo más allá y cada una de esas partes incluso poder
ser otro componente y empezar a desacoplar más, ¿no es cierto?, a llevar asincronismo al extremo. Entonces podría armar workflow de mensajes directamente a nivel de configuración de la infraestructura con Service Bus. Y algo muy importante que no quería dejar de comentarles es que si ustedes se van a Service Bus y ahora van a Azure y crean un recurso de tipo Service Bus, se van a encontrar con Tier, que sería el nivel, ¿no es cierto?, o el modo de que van a contratar Service Bus como recurso, y hay dos que son estándar y premium, pero es muy importante saber la diferencia porque a diferencia, por ejemplo, de otros recursos que yo obviamente cuanto más pague y cuanto más premium voy a tener más recursos, acá en definitiva, si bien es un poco así, pero se trata de dos cosas diferentes. O sea, estándar, cuando elegimos un Service Bus, o sea que nos va a dar queues y topics, estamos pagando solamente por el uso, pero vamos a utilizar una infraestructura que nos va a dar una latencia variable. ¿Sí? Porque vamos a compartir esa infraestructura que redirecciona los mensajes con quizás otras aplicaciones. Entonces, la latencia o la performance de ese procesamiento de mensajes no va a ser lenta, pero puede ser variable. No voy a tener siempre una performance siempre alta. Puede ser variable, pero lo bueno es que voy a pagar por lo que uso. ¿Qué quiere decir? Que si mi portal en un mes generó una sola compra, listo, no voy a pagar nada. Creo que los primeros 100.000 mensajes son gratis, así que no voy a pagar nada. Y si el otro mes procede 2 millones de compras, pago por eso, ¿no? Si la performance no es crucial a nivel de la implementación, estándar puede ser una muy buena opción, o sea, no es una performance mala. La cuestión está en que sé que la performance va a ser variable. Ahora, si yo necesito, ¿no es cierto?, una performance muy alta y una de esas unidades de redistribución de mensajes dedicada, puedo ir a un premium en la cual la performance va a ser, o sea, voy a poder predecir cuánta performance voy a tener siempre, la performance no va a ser variable, va a ser fija, pero voy a pagar siempre por cada unidad de esa distribución de mensajes. Es decir, si un mes no hice nada con esa cuenta de Service Bus, me va a cobrar igual. Si yo necesito sí o sí, si yo, por ejemplo, sé que voy a enviar todos los meses no menos de 400.000 mensajes y no va a ser menos de eso, quizás me convenga ir por el segundo lado, porque voy a tener, ¿no es cierto?, performance fija, y además no me van a cobrar en definitiva, por la cantidad de usos. Así use 1.000.000 o 400.000, me va a cobrar lo mismo, me va a cobrar fijo. Esa es una diferencia entre esas dos formas de usar Service Bus. Entonces, mensajería, como les comentaba, no es algo nuevo, ¿no es cierto? No es algo para nada nuevo. Es realmente un entorno y una tecnología, por así decirlo, muy, muy robusta y que tiene hace muchos años se implementa y hay muchas aplicaciones, tecnologías y plataformas para implementar lo que vemos a nivel de cloud, a nivel de on-premise. Por ejemplo, ahí tenemos TIBCO, de IBM WebSphere, Kafka, hay muchas otras tecnologías. Azure Service Bus nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a mover esa mensajería empresarial a la nube, a hacerlo de una forma distribuida. ¿Por qué? Porque simplemente es como estaba acá al principio. Volvemos acá. Acá. Tiene soporte a MPQ, que para los que conocen, ¿no es cierto?, de mensajería es el protocolo estándar, así como HTTP para una web es el protocolo por defecto de comunicación para aplicaciones web. AMPQ es por defecto el protocolo más famoso a nivel, ¿no es cierto?, de la tecnología, no a nivel de Azure, a nivel de Microsoft, a nivel en general. Entonces, me permite a mí integrar a Service Bus con un montón de otras tecnologías y un montón de otras aplicaciones que, ¿no es cierto?, utilizan el mismo protocolo. Luego tenemos Event Grid en Azure también, que no es un recurso tan viejo, es relativamente nuevo, que nos va a ayudar a plantear la arquitectura de nuestra aplicación de Event Driven, ¿sí? El cual va a permitir que nosotros centralicemos en un recurso, o sea, en el Event Grid en particular, toda, ¿no es cierto?, la encadenación de eventos de nuestra plataforma. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un evento a un lado, por ejemplo, que una orden se procesó, directamente la disparo en un Event Grid y eso se va a encargar de redistribuirlo a todas las suscripciones que yo necesite del otro lado. Una Azure Function, por ejemplo, del otro lado,
o un webhook con un endpoint escuchando. Es realmente muy, muy útil a la hora de diseñar aplicaciones en las cuales estén diseñadas, ¿no es cierto?, para funcionar con eventos. Porque básicamente nos hace cambiar un poco el paradigma de cómo nosotros procesamos a veces estos eventos, que es, por ejemplo, estar escuchando, bueno, hay algún evento, hay alguna orden creada, o sea, hacer un long pooling, por ejemplo. Si ustedes utilizan queues de, por ejemplo, de Azure Storage o blobs, en realidad lo que están haciendo en Function, si bien para ustedes es automático, de que, bueno, que tengo una nueva archivo en un blob o tengo un nuevo mensaje en una queue, en realidad eso por atrás está haciendo un pooling de HTTP. Entonces, es cambiar ese pool, o sea, ese preguntar si hay algo nuevo, por un push directamente. Decir, ok, pushé un nuevo evento a EventGrid y eso se va a encargar de redistribuir a todos los subscribers que haya en esa, ¿no es cierto?, para ese evento. Básicamente es conectar todo con todo y más que nada a nivel de Azure, porque cada recurso en Azure es potencialmente un publisher de eventos. Por eso se utiliza mucho, ¿no es cierto?, para automatización de operaciones de DevOps. Yo podría estar escuchando un storage account y cuando tengo un evento de que se eliminó un archivo y automáticamente lo redirijo a una función. Y en definitiva es totalmente serverless. O sea, puedo hacer aplicaciones, puedo hacer microservicios sin directamente tener, ¿no es cierto?, infraestructura más que serverless. Directamente tengo una cuenta de storage en el cual voy a subir un archivo, automáticamente tengo un evento de esa cuenta de storage, lo va a redirigir a una función, por ejemplo, y ya está. No estoy haciendo pooling de nada y no tengo, ¿no es cierto?, en definitiva, lo puedo hacer sin ninguna web app, sin una API, sin nada. Y por supuesto, integración de aplicaciones. Porque yo podría decir, bueno, cada vez que se crea una factura, redirigirlo, ¿no es cierto?, a este webhook, a este endpoint que es un sistema, ¿no es cierto?, de terceros. Y yo cada vez que tenga una de esas nuevas integraciones voy directamente y lo configuro como una suscripción a nivel de EventGrid. No tengo que cambiar nada en el que estaba publicando esos eventos. Y luego, como otro recurso que tenemos en Azure es Event Hub. Muy interesante, que bueno, es más que nada el que estoy trabajando yo últimamente. En Hub podemos pensarlo como un streaming, ¿no es cierto?, de eventos muy masivos a nivel de Azure, ¿no?, con una latencia muy, muy baja. Y muy importante el último punto, con un buffer de retención. De eso es más que nada lo que lo diferencia de otras implementaciones, o sea, de una queue. ¿Qué feature voy a tener en Event Hub? Un recurso muy bueno en Azure. Voy a poder archivar esos eventos. O sea, si yo, vamos a ejemplificar un ejemplo, tengo sensores en un campo escuchando, ¿no es cierto?, temperatura, procesando temperatura de una máquina o de tal sector del campo. Y estoy, ¿no es cierto?, enviando esos eventos a Event Hub. Los estoy enviando. Y quiero archivarlos, por ejemplo, no quiero perderlos. ¿Por qué? Porque una queue, digamos que es dar un mensaje en una queue, dejo un intento y el que lo procesa o el que va a procesar ese mensaje, agarra ese mensaje, lo procesa, ¿no es cierto? Y listo, se fue de la queue. Ese es, ¿no es cierto?, cómo funciona una queue. Pero si yo, por ejemplo, quisiera archivar esos eventos para poder reprocesarlo, podría hacerlo muy fácilmente con 2 clics en Event Hub sin tener que programar nada para eso. Y algo muy importante es que Event Hub está diseñado para una muy alta, ¿no es cierto?, escalabilidad a nivel de cuántos mensajes puede manejar. Puede manejar millones y millones de eventos por segundo. Y puedo tener Consumer Group, que vamos a ver qué es. ¿Dónde encaja Event Hub, ¿no es cierto?, en todo lo que venimos hablando o en las aplicaciones de hoy en día diseñadas, distribuidas? Yo, por ejemplo, podría tener un montón de aplicaciones de dispositivos que estén enviando eventos, cada uno, ¿cierto?, de distintos eventos. Event Hub va a redistribuir esos, o sea, va a tomar esos eventos, los va a redistribuir y yo podría procesarlo de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, con un Stream Analytics o Face Data, directamente para hacer un reporting de Power BI o un reporter en tiempo real de esos millones de eventos que vienen. O, por ejemplo, podría archivarlo para ir a un Analytics o alimentar un motor de Machine Learning
que aprenda, ¿no es cierto?, de todas las temperaturas que fue teniendo una máquina o de los sensores que tenía un auto. En definitiva, es eventos a gran escala. Y tiene relativamente fácil, ¿no es cierto?, de entender cómo funciona. Básicamente tiene particiones que van a ser como esas queues, por así decirlo. Voy a tener los event producer que a través, ¿no es cierto?, de HTTP o AMPQ, que es el protocolo que hablamos de mensajería, van a enviar eventos a Event Hub, a estas particiones. Y del otro lado voy a tener Event Receiver, que son, ¿no es cierto?, las aplicaciones que procesan, o recursos, porque lo puedo conectar directamente a un Stream Analytics en Azure, que van a procesar eventos de esas particiones. Y yo podría tener distintos consume group de la misma partición. ¿Por qué? Porque quiero procesar el mensaje de una manera diferente. ¿Cómo entender, ¿no es cierto?, Event Hub a nivel sencillo? La analogía muy fácil, es como un cassette. La diferencia con una queue particular es que una queue yo deposito un mensaje y el que lo lee lo saca y listo, y se perdió ahí. Un Event Hub va a grabar un streaming de información y lo va a retener, que es lo que estaba primero, ¿no es cierto? Time Retention Buffer. Lo va a retener en la partición, no se va a ir. Lo que yo leo solamente es como un cabezal esa partición y voy leyendo el streaming de información. Pero podría rebobinarlo, empezar de vuelta, retrocederlo. ¿Sí? O sea, no se pierde, queda retenido, no es por siempre. En Event Hub particularmente es de 1 a 7 días, a menos que lo quiera archivar en un Big Data, en Azure Lake o en Storage Account. Y podría volver a reprocesar esos eventos, ¿no es cierto? O sea, podría escuchar todo el comportamiento de una máquina, de un sensor, y archivarlo y volver a reprocesarlo todas las veces que quiera en ese orden de cómo fueron todos esos eventos de cada medición. Y los consume group me van a ayudar porque, en definitiva, son como los cabezales de cómo estoy leyendo esa información. Imagínense que si yo tengo una cinta grabada de cómo fue todas las mediciones de una máquina, y si yo quiero volver a empezar de vuelta para alimentar un Machine Learning y otra, ¿no es cierto?, otra aplicación está leyendo en tiempo real desde la última, yo voy y ¿no es cierto?, reseteo el cabezal al principio, la aplicación que estaba mostrando en tiempo real va a empezar a mostrar cosas erróneas. Entonces el Consume Group me va a permitir poder leer ese streaming, en definitiva, de una manera diferente. Básicamente son distintos cabezales del mismo streaming, como si fueran pistas de un cassette, y que va a poder leer esa información sin afectar, obviamente, a los otros Consume Group. Es muy interesante en Hub para IoT y para Analytics, por ejemplo, para telemetría. Cosas como Application Insight, como telemetría a gran escala, utilizan ¿no es cierto?, esta arquitectura y este tipo, ¿no es cierto?, de distribución de eventos masiva. Porque yo le podría tirar al Event Hub, como decía, millones y millones de eventos por segundo y totalmente es una risa para Azure y Event Hub. Y fíjense que, bueno, decimos, bueno, qué bueno que está, ¿no es cierto? Podría medir millones de eventos de sensores de los autos de toda la ciudad, está perfecto, pero bueno, será muy caro eso. Fíjense que si vamos al Azure Pricing y vemos, por ejemplo, 10 millones de eventos, no sé si llega a ver ahí, 10 millones de eventos con una unidad dedicada, o sea, todo el mes, fíjense que es $22 por mes para 10 millones de eventos, o sea, no está nada mal, ¿no? Para el volumen de información. Y ahora digamos que yo quiero ir más allá y tengo que empezar a traquear, no sé, de todos los... Tengo muchos dispositivos, muchos sensores. Fíjense que ahora tenemos 400 millones de eventos con 8 unidades dedicadas, porque una unidad dedicada para tanta cantidad de eventos no va a ser suficiente si quisiera hacer cosas en tiempo real o cerca del tiempo real. Fíjense, tenemos 8 unidades dedicadas, 400 millones de eventos, $186. O sea, para ese 400 millones de eventos, para ese volumen de cantidad de información, es totalmente, ¿no es cierto?, está bastante bien. Entonces, con Archive, como decía, yo puedo simplemente con 2 clics enviar ese streaming de información, o sea, todo el streaming de información de cómo se fue, de todos esos puntos que yo fui procesando, a directamente un storage, que puede ser un data lake de Azure o un storage account, sin tener que programar nada, o sea, sin una línea de código. Y en definitiva, automáticamente se me va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque en sí, como hablábamos, Event Hub tiene un buffer de retención, pero es de 1 a 7 días. O sea, en 7 días máximo va a desaparecer el streaming que grabé. Si yo lo quisiera mantener para volver a reprocesar todos los pasos como se dieron, las veces que quiera o cuando quiera, directamente archivo
ese streaming de información en storage y luego lo puedo volver a leer y a, ¿no es cierto?, a emular tal cual como fue, ¿no es cierto?, cómo se grabó ese streaming de eventos. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo para... ¿Cómo estamos de tiempo? 5 minutos. Bueno, entonces iba a hacer ver cómo se crea un Event Hub, pero voy a dejar que los invito a que lo descubran por su cuenta. No sé si alguien tiene una pregunta, algo. Vamos, si quieren aprovechar. ¿No? ¿Los eventos o los que se están en el archivo se pueden habilitar siempre a la misma cola o al lugar donde se generaron o se pueden llevar a otra cola? Vos hablas de Event Hub. Sí. Sí, lo que te va a guardar eso es un archivo ABREO, no sé si conoces, .abreo, que es un estándar de ¿no es cierto?, procesamiento de archivos que lo utiliza Kafka. Te lo va a guardar en el Data Lake o en el storage como el ABREO y vos lo puedes levantar de cualquier plataforma que lea eso. Por ejemplo, mismo Event Hub o si tenés un Kafka on-premise, volver a reprocesarlo o enviarlo a un Analytics, por ejemplo. Sí, por allá. El objetivo esencial de una cola es mantener un orden de los mensajes. En sí, eso también depende un poco de la implementación de la queue. En sí, una queue, digamos, teóricamente eso sería ordenados mensajes que lo voy sacando, ¿no es cierto?, del primero que entró, pero a esto ser programación distribuida, muchos recursos de Azure no te aseguran el orden. Por ejemplo, ¿conocés acá un storage, las queues? Lo más básico de mensaje, lo más barato. Eso, por ejemplo, está muy descrito en la documentación que Azure no asegura, ni tampoco para Service Queues, no asegura el orden de procesamiento. No solamente no asegura que el primero que entró va a ser el primero que va a salir, y eso más que nada está dado porque por detrás la infraestructura de Azure, para estar preparada para escalabilidad masiva, está distribuida, está particionada. Hay muchos partition server que están interactuando en el medio, entonces manejar esa concurrencia de ordenamiento para el modo simple de una queue sería afectar mucho la performance de cómo funciona. Entonces, si vos utilizás una queue normal, Azure no te va a asegurar de que el primero que entre sea el primero que sale. No lo va a asegurar. Justamente para eso está Sessions. Si vos utilizás una queue de Service Bus, es una queue normal, solamente que le das habilitadas para usar sesión. Y cada sesión va a ser manejado por una partición particular, entonces ahí te asegura que siempre van a estar ordenados. ¿Sí? O sea, maneja esa distribución, ¿no es cierto?, a nivel de sesión, entonces ahí te asegura que sí o sí un mensaje, los mensajes se van a procesar ordenados como vinieron. Y más aún, te va a asegurar de que sí o sí el segundo se procese después que el primero. Porque no es solamente el orden de cómo se ejecutaron, pero por ejemplo, si vos utilizás una queue normal de storage account y vos enviar dos mensajes que son dos pasos, ¿no es cierto?, de cómo se tiene que mover una máquina. Por ejemplo, el primero falló, pero el segundo va a ser enviado a la función o al que esté recibiendo y se puede procesar el segundo paso antes que el primero. Entonces eso también te deja inestable el sistema. O sea, si es algo que realmente el orden no te importa, está perfecto, porque en definitiva solamente seguís procesando y seguís corriendo y solamente dejás afuera los mensajes que fallaron. Pero si particularmente en tu escenario sí o sí necesitas procesar el segundo antes que el primero, Sesiones también te va a asegurar, no solamente por el orden, sino también, o sea, en definitiva, de que no se procese el segundo antes que el primero. ¿Por qué? Porque va a ser distribuido por la misma partición y se va a enviar de a uno, ¿no es cierto? Sí, entiendo. Lo que pasa es que la cola como tal es para ordenar lo que vaya entrando y saliendo. En este caso, no quisiera yo un orden, usar colas para no... Para no orden, por ejemplo, si yo proceso como hablábamos, uso una queue para el procesamiento asincrónico de un carro de un e-commerce, no me importa, ¿no es cierto?, que se procese un cliente antes que otro. Yo quiero procesar mensajes. ¿Sí? O sea, estoy utilizando queue como el mecanismo de distribución de mensajes, no como queue en teoría ¿no es cierto?, de la universidad, que es FIFO o LIFO, ¿no? Una cola para poder distribuir mensajes sin orden, ¿cuál es el beneficio? O sea, me refiero yo, por ejemplo, a mí lo que me interesaría ver qué es lo que está pasando. Pero, o sea, perdón, si la cola no tiene un orden, Sí. ¿ya? Es para gestionar tus mensajes. Sí. ¿Ya? En términos de yo como beneficio, ¿me conviene cuál es el beneficio que yo tengo al mantener todos los mensajes en una cola? Si Y, no están ordenados.
Y eso lo acabamos acá. Desacoplar componentes es indiferente de si los mensajes están ordenados. O sea, yo, en lugar de ir directamente contra un web service de la aplicación externa que procesa fiscalmente la factura, yo guardo, ¿no es cierto?, que tengo que hacer una factura. Y, por ejemplo, no me importa el orden, pero tengo, ¿no es cierto?, el desacople, el beneficio del desacople de componentes. La resiliencia en cual falle y lo puedo volver a reprocesar, la tengo igual y lo tengo orden. Es la evidencia. Es totalmente. Es la evidencia de lo que de garantizar de que si tienes un bus vas a digamos, registrar de que pasó por ahí y no fue por otro lado. Exactamente, y ahí por eso es procesamiento asincrónico, ¿no? En lugar de hacer un llamado directo de un componente a otro, es dejar la intención en un canal y del otro lado, ¿no es cierto?, procesarlo. Y a veces te importa el orden y a veces no. En realidad, fíjate que Azure por defecto no lo hace ordenado porque le importa mucho más la masividad y la distribución de esa infraestructura más que el orden, porque en muchos escenarios no te importa el orden, en la mayoría diría, o por lo menos los básicos. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta, si hay tiempo para otra pregunta. ¿No? Bueno, entonces, eso fue un poco todo. Mis contactos por si alguien me quiere contactar. Quería agradecer solamente a los sponsors. Muchas gracias a los sponsors y bueno, gracias por estar acá.